Están. Hola, buenas tardes, qué gusto, muy bien. Buenas tardes, Ahmed. Buenas tardes, Tony. Muy bien, pues con nuevos datos y preocupados. Por favor, Guizar, tienes el reporte, el último reporte de Y fíjate la pandemia. que Ahmed, Tony, el día de ayer teníamos 449. Hoy se disparó esta situación a 56 casos. Es el número histórico. No habíamos tenido tantos casos oficiales comprobados de coronavirus y solamente 3 fallecidos. Te voy a dar los casos. Sigue siendo Tuxtla Gutiérrez el epicentro. 19 casos al día de hoy. Tapachula 9, Palenque 4, mi pueblo. Ya llegamos a 32 en Palenque. Benemérito de las Américas 3, Huixla 3, Arriaga 2, Huehuetán 2, San Cristóbal de las Casas 3 y Acala, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Cintalapa, el primer caso, Comitán, La Grandeza, Motocintla, San Fernando, Tonalá, Tuxtla Chico y Venustiano Carranza, un caso más. En total, 56 casos el día de hoy, 14 de mayo de este 2020 y solamente 3 fallecidos. Sumaríamos el total de fallecidos 38 en total. Pues por desgracia se siguen cumpliendo las malas expectativas, los malos pronósticos del repunte en mayo, y hoy me parece que la nota clave relevante de salud es el número del día de hoy que superó los 50 como nunca se había dado, y eso me parece el dato más relevante del día de hoy, lo que nuevamente nos invita, sobre todo el exhorto a la población, a que mantengamos las medidas de sanidad para aplanar lo que se ha dicho, achatar esta curva, que ya no siga ascendente, sino que venga hacia abajo. Y la única manera de mitigar esto, de bajar, es cuidándonos de manera responsable, de manera individual, de manera familiar, incluso como bien nos decía hace un momento el secretario de gobierno Ismael Britos Mazariegui, que me quedo con buen sabor de boca por esa excelente entrevista y los datos que dio, pero por desgracia muy malas noticias el día de hoy de este dato que ya rebasamos los 50 casos y las defunciones. Bueno, es que lo que tenemos que evitar es el relajamiento, ¿no? Como que de pronto comenzamos a decir, oye, pues esto ya está pasando, y eso está generando la confianza en mucha gente. Hoy el propio secretario Ismael Brito decía que vio mucha gente en la calle sin cubrebocas. O sea, nos estamos confiando un poquito, y yo creo que debemos evitarlo para que justamente no conozcamos nuevos casos, porque puede dispararse. Esto es preocupante. En Chiapas, afortunadamente, las cifras no son tan alarmantes. Es importante cuidar el dato. Ayer en Tarot Político yo abordaba esto, diciendo que no son cifras que generen alarma. El número de recuperados es importante. Sí, así es. Relativo a otros estados, por supuesto, pero eso no quiere decir que ya bajemos pues la guardia en cuanto al cuidado. Pues sí, a mí me preocupan los 4 rubros que están ahí, que están contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo del actual gobierno. Me preocupa mucho, hey, Tony, salud, economía, educación y seguridad. Así es. Bueno, y lo que se ha dicho, ¿no? Que Chiapas está en semáforo verde, pero esto no genere pues el exceso de confianza entre todos los chiapanecos. Todos tenemos que cuidarnos. Lamentablemente esas cifras de ahora del secretario de Salud del Estado, y pues como medios de comunicación tenemos la obligación de informarlo. Vamos ahora, si les parece, al arsenal de plumas. Pues Juan Carlos Calemayor a estribor, la verdad es que es un artículo muy interesante. Las otras... Sí, es la continuidad del día de ayer, que habla de estas famosas promesas de campaña
de todos los mandatarios que hacen cuando quieren conquistar el voto, enamoran a la gente, dicen que te van a bajar las estrellas, la luna y demás. Y bueno, Juan Carlos retoma ese asunto en una segunda entrega y dice las otras promesas que yo le la llamaría, según al propio parecer de Juan Carlos, las largas mentiras y que ha sometido a todo mundo. Y me parece bien que esté comentando en su columna Juan Carlos, que por cierto nos está siguiendo, ayer nos siguió bien en las redes sociales y nos está siguiendo en este momento a través de la plataforma digital de Ultimátum. Saludos, Juan Carlos, que hace esta reseña de algunos temas importantes sobre lo que a su parecer, en pluma de Juan Carlos, no ha cumplido el presidente, como que canceló las inversiones en el sector energético, canceló el aeropuerto, cancelaciones varias, pero no así que le ha concesionado a Carlos Slim otorgarle la segunda etapa del Tren Maya, ¿no? Otros temas que comenta que son relevantes, que también el presidente no está cumpliendo sus promesas de campaña porque hoy se apoderó del control de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que tiene rendido a sus pies a la Suprema Corte, sobre todo desde el propio titular de esta, que tiene también sometido al INE, que metió a la cárcel a Rosario Robles, que tiene sometido a Romero de Champs, a todos los sindicatos, y que también canceló la mal llamada reforma educativa. Es decir, no tiene ninguna esperanza, Juan Carlos, de este presidente. Oye, pero habría que agregar que, mira, habla de Carlos Slim, ¿no? A quien le otorgaron la segunda etapa del Tren Maya, a Jorge Han Ron, hijo de, pues, sí, claro, maestro Han. Aquí lo dice aquel político que decía que un político pobre es un pobre político, pero también hay otros beneficiarios. Salinas Pliego, a él le dejó manejar la entrega de apoyos con las tarjetas del bienestar. ¿Sabes qué significa eso en todo el país? Tonelada de millones y millones. Así es, así de que pues sigue privilegiando a algunos. Lo que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador en campaña, pues ahora es una promesa no cumplida que tenemos. Y concluye Juan Carlos Calimayor diciendo, bueno, pues que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Esto lo leí ayer cuando estaban y es cierto, ¿no? La verdad es que esto le ha ayudado mucho. Y bueno, muchos puntos. Yo sí quiero recomendarles. Lean completo el artículo de Juan Carlos Calimayor, porque también habla del combate a la corrupción. Sí. No es fácil, no sé si por ahí está Mel. Que también está entredicho, ¿no? La reforma educativa y muchos temas más que aborda Juan Carlos. Sabemos que todos los políticos prometen cosas en campaña. Por supuesto, así es. Bueno, vamos ahora con, a la hora del pozol, soluciones locales para una crisis local. Este es el artículo de Daniel Solórzano, pues ahí también viene hablando de las recomendaciones, el caso de Chiapas. Léanlo, por favor. Sí, por supuesto. Sí, está bien ahí que las recomendaciones estas básicas que deben de continuar, de estar al cuidado personal de la higiene, que debe de continuar, entiendo que sugiere como políticas públicas en el marco de la pandemia y obviamente después en los centros escolares. Está bastante práctica sus comentarios, que me parecen también relevantes, que les pedimos a los seguidores de Ultimátum que la lean con calma. Una columna nacional, está interesante la de Quebradero, la del ministro Javier Solórzano, está interesante y tiene que ver con esta nueva política, estrategia del gobierno federal que empezó el día de ayer de regresar a la nueva normalidad, y él entre comillas, a su parecer es riesgoso lo que se está haciendo, y enumera una serie de opiniones, su postura respecto a este regreso que él lo ve complicado, porque la prisa, dice, puede ser muy mala aliada. Sobre todo en el tema del regreso a clases, que es la semaforización que hay que entenderle, la pérdida de empleos, cómo se va a abordar toda esa situación.
que comenta Javier Solorza. Una normalidad de regreso a la vida cotidiana, que ya no será tan cotidiana. Vamos a seguir cuidándonos. Esto de la pandemia va para largo y tenemos los ejemplos en Europa y en Estados Unidos, y donde se origina esto, es que esa normalidad ya no es la misma, Tony. Así es. Vamos a tener que cambiar comportamientos, trámites de higiene, sana distancia, en cines, teatros, en la calle, en bancos, en las escuelas. Se tendrá que hasta replantear el número de alumnos que tendrán que estar en los salones de clases, en cualquiera de sus niveles, básica, media y superior. Esto es un reajuste a todas las políticas públicas de un país, Tony y Ahmed. Bien, realmente vamos a leer algo de lo que nos están escribiendo nuestros seguidores. Me llama la atención esto de María Ross. Tiene que ver con las cifras que dimos a conocer hace unos momentos que dio el secretario de Salud. Fíjate lo que dice a propósito del retorno a clases. Yo no mandaría a mis hijos a la escuela. Padres de familia, atentos, porque ¿cómo es posible si va en aumento el número de infectados y así quieren reiniciar clases? Están locos. Los niños no pueden cuidarse solos. Entiendan, por favor. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que es un tema que va a estar ahí latente de parte de la sociedad chiapaneca. Y cuando estábamos entrevistando al secretario de gobierno y él mismo estaba comentando esta situación con cautela, con reserva, con mucha precaución en el sentido de privilegiar lo que digan las autoridades competentes, sobre todo de salud y a nivel nacional la Secretaría de Educación, pero como la gente sí tiene esta inquietud, pero no solamente nos hemos centrado en los alumnos, que en el caso de Chiapas estamos hablando de 2 millones de estudiantes, 2 millones de estudiantes y alrededor de 200 docentes y administrativos más. Estamos hablando de más de 200,000 trabajadores de la educación en general. Y nos comentaron en los chats o en la entrevista del secretario de gobierno inquietudes como esta. También deben de garantizar la seguridad de los docentes y los administrativos. Por supuesto que privilegiar a los niños, a los jóvenes, es la materia sustancial de la educación, pero también los docentes evidentemente tienen exactamente los mismos derechos que los estudiantes y también a ellos se tiene que considerar. Por eso entiendo la preocupación y obviamente de los padres de familia que vamos a estar en contacto con un mundo de gente, 2 millones de estudiantes, si fuera el caso, que empezara el 1 de junio o en los siguientes días. Va a estar ahí latente esta situación y por eso tiene razón la gente de opinar de esa manera radical. Y el presidente ha dicho, no nos vamos a pelear, este es un asunto de voluntad, es un asunto de iniciativa de cada estado, de cada municipio que vaya viendo este tema de la semaforización, pero sí hay cierto temor y hay un tema todavía de incredulidad, porque mucha gente ha expresado abiertamente que le vale un comino, que no cree que existe el COVID. Hay gente hoy día que está pensando eso. Yo digo, está bien, hay libertades y cada quien incluso tiene derecho hasta de equivocarse. Permítame seguir leyendo. Jacinta Pérez dice, no creo que las escuelas empiecen, la pandemia va a seguir. Anaí Córdoba, cifras de mucho miedo y aún así las personas no entienden de quedarse en casa. Marisela Soto, va subiendo el número aquí en Chiapas. Dios mío, yo no llevaría a mis hijos a la escuela. Julia Narcia, todos los días sale un nuevo infectado. Creo que es una mala decisión que la vida cotidiana vuelva a la normalidad. Esperemos que nuestro gobierno tenga una buena estrategia para que no haya consecuencias. La verdad que sí hay preocupación en la gente y muchos comentarios más en este sentido. Pues dice, los profesores no se darán abasto cuidando a los niños. No. Muy preocupante. Y de hecho,
Tu columna también lo menciona, Ahmed. En ese sentido, cerramos ya con Tarot Político, porque además de toda la preocupación que existe en la sociedad, como lo estamos viendo, como lo estamos percibiendo, pues también la vuelta a clases es complicada, porque... Complicadísima. De lo que sigue de complicada, como decimos, ¿sabes qué? Y no veo, por supuesto, los intereses van a fluir ahí de los sindicatos, a las 7 y la 40, pero por otro lado, no veo a una secretaria de Educación, en eso concluyo. Ni yo la veo. No la veo, ni la... De veras que no se le ve oficio político. Qué preocupante. No se le encuentra por ningún lado alguna posibilidad de articular el entendimiento, la negociación. Ella se encierra piedra y lodo. Es la secretaria Rosaide Domínguez Ochoa, pues que está rebasada totalmente por los conflictos educativos, los conflictos magisteriales, los reclamos. Si bien es cierto, se ha avanzado en el pago, que se trae pues una deuda pues bastante importante, pero no veo el oficio político, no veo la sensibilidad, no veo la capacidad de diálogo, de acercamiento. La señora se encuentra encerrada en su oficina y de esta manera no se podrá remontar, o cuando menos en nada ayuda al gobernador Julio Escandón de replantear este momento de reinicio a clases, si es que efectivamente se va a dar. Yo en realidad, en ese sentido, enfoco el tema de hoy, el problema de las vacantes, la violencia que se sigue dando de los grupos, pues, quema de edificios, saqueos, secuestros, y tanta cosa que se está generando. Ya apenas se anunció el reinicio de clases. De hecho, Tony, no sé si me lo permita. Adelante. Sí, mira, realmente la gente que estamos inmiscuidos en temas educativos, ya sea en docencia, investigación, en administración o en política educativa, desconocíamos el perfil de la actual secretaria de Educación en Chiapas. Yo te soy sincero, habiendo, y tú, Tony, lo sabes porque también tienes mucha cercanía con grupos académicos en Chiapas, familiares y de afinidad de grupos intelectuales de investigación, habiendo tanto reconocido académico, le dan la responsabilidad a la actual secretaria, que de hecho, mira, 24 horas después que habla el secretario Moctezuma Barragán, y a mí sí me preocupa por las cifras que da, que dice que de 10 maestros a nivel nacional, 8 están conectados con una computadora o con internet y que están dando clases en línea, y que de 10 niños a nivel nacional, 9 están recibiendo clases. A mí sí me preocupa, conociendo la problemática de Chiapas, ¿sabes? Lo que dice INEGI con sus datos muy duros, que de 10 mexicanos solamente 4 acceden al internet en esa conectividad. Entonces, ella ya hubiera salido a dar un pronunciamiento, porque muchos padres de familia de 1,5 millones o más alumnos que tiene Chiapas están muy preocupados, Ahmed y Tony, porque no ha habido un pronunciamiento por parte de la secretaria en Chiapas de saber qué viene para nuestro estado, porque tenemos más de 500 casos de coronavirus y ciertos municipios son los que presentan los casos. Hay mucha incertidumbre de padres de familia. Yo tengo muy contacto con padres de familia y académicos, profesores de sección 40 y sección 7, que están inquietos, no tienen información precisa de qué es lo que viene en los próximos días. Así es, sí, yo me quedo también en la parte de esta columna de nuestro director Ametze Mayoa. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó que no se va a poner en riesgo la integridad de alumnos ni personal docente, y además presumió que el ciclo escolar está garantizado para cuando se suspendan clases, en su dicho, porque hay un avance del 80% del ciclo escolar. Y si me permiten también, por mi parte, concluiría con los comentarios, 2 comentarios que hacen
a través de la plataforma digital de Ultimátum. Dice Jorge Luis Martínez Recinos: por mi parte está muy bien que ya empiecen las clases en las escuelas acá en Chiapas, mayormente acá en Comitán. Saludos hasta Comitán, que nos están viendo por allá. Saludos. Dice, porque en Chiapas los niños no salen de la escuela y hay seguridad, porque si se van a infectar donde quiera que estén, les va a llegar la enfermedad, y acá en Comitán no hay infectados. Sí, hay 2, 3 casos ahí que tenemos. Sí, hay. Y interesante este comentario que hace una persona de apellido Pacheco. Dice, deberían entrevistar a la secretaria de Educación en Chiapas para saber su postura, porque parece que se la tragó la tierra. Lo mismo dice Jorge Morales. Sí. No existe la secretaria de Educación de Chiapas. Está en su casa bien sentada. Bueno, pues lamentablemente es una realidad. Bueno, vamos a concluir. Saludos a nuestro estimado amigo de Jiquipilas. Nos está escribiendo, él tenía algo interesante por acá. Benamar o Bando Damián. Abrazo, hermano. Siempre nos sigue en el Arsenal y en los programas de Ultimátum. Concluimos, Izar, Tony Guillén. Esto fue el Arsenal de Ultimátum. Buenas tardes, gracias. Hasta pronto. Gracias a todos nuestros seguidores. Buenas tardes, buen provecho. Mañana.